En esta lección miraremos varios ejemplos de interpretación del significado del área bajo una curva. Entonces, para este ejemplo, queremos interpretar el área de esta región sombreada de azul. La clave para hacer estos tipos de problemas es identificar las unidades en el eje ¿sí? Aviso: el eje X representa el tiempo y horas, y el eje Y representa el número de kilowatts utilizado por hora. Y puede ser útil representar una rebanada de esta área con un rectángulo, algo más así. Y luego, para determinar el área de este rectángulo, debemos multiplicar la anchura X, la altura donde la anchura representa el tiempo, y las horas y la altura representa los kilowatts utilizados por hora. Para hacer estos tipos de problemas necesitamos interpretar qué significa cuando multiplicamos el tiempo y horas X kilowatts utilizados por hora. Entonces, en este caso, toda la región sombreada representa el número de kilovatios utilizados en este tiempo período de 8 horas. Aviso: cómo varía el uso por hora. Comienza bajo, aumenta y luego disminuye, pero el área representa los kilowatts totales utilizados en este período de tiempo. Para el segundo ejemplo, aviso que el eje X representa de nuevo el tiempo y horas, pero ahora el eje Y representa la velocidad en millas por hora. Entonces, de nuevo, si es útil, podemos tomar una rebanada de esta área, y luego para determinar el área de este rectángulo, tenemos que multiplicar el ancho o el tiempo y horas X la altura, que sería la velocidad en millas por hora. Así que necesitamos interpretar el significado detrás de multiplicar el tiempo y las horas por la velocidad y millas por hora. Bueno, la velocidad es una tasa. Cuando multiplicamos una tarifa y tiempo realmente obtenemos distancia. Entonces, esta región sombreada de color naranja representa la distancia total recorrida durante 4 horas. Esto debería recordarnos de la distancia de la fórmula es igual a tasa por tiempo, donde el eje Y es la velocidad o la tasa, y el eje X es la hora y horas. Echemos un vistazo a un ejemplo más. El eje X representa el número de días, y el eje Y representa los ingresos por día. Entonces, podríamos dibujar un rectángulo que represente una pieza de esta área para ayudarnos a interpretar el significado de la zona total. Para determinar el área de este rectángulo, multiplicaremos la anchura, que representa el número de días, X la altura, que representa los ingresos por día. Bien, si multiplicamos el número de días X los ingresos por día, el resultado sería el ingreso total en ese período de tiempo. Así que esta área verde representa el ingreso total generado más de 20 días. Así que la clave para hacer estos tipos de problemas es interpretar el significado detrás de multiplicar las unidades en el eje X por las unidades en el eje Y. Espero que esto fue útil.